Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de su programa de Mi Puerto Rico. Como siempre, su amigo de siempre, Emilio Rivera Pérez, desde el hermoso pueblo de Aybonito, para llevarle, ¿verdad?, un programa que hoy va a ser muy especial. Va a ser muy especial porque nosotros en Puerto Rico hemos tenido grandes leyendas, especialmente en el deporte, como lo hemos tenido como artistas, actores, escritores, cantantes. Pero en el deporte hemos tenido muchas leyendas. Pero de todas esas leyendas, hay dos que marcaron la historia de Puerto Rico. El primero de ellos pues fue nuestro inolvidable Roberto Clemente, quien falleció en el 1972, llevando ayuda para Nicaragua, que había sufrido un terrible terremoto. Y Roberto Clemente pues es la figura deportiva más grande de este país, por lo que significó, por lo que hizo, ¿verdad?, y el legado que nos dejó. Pero hay otro que en estos días acaba de fallecer, que yo lo considero la segunda leyenda más importante del deporte de Puerto Rico y de otros aspectos. Me refiero a José Rafael Piculín Ortiz Rijos, quien falleció hace 2 días atrás, y ahora mismo en este momento están honrando su memoria en el Coliseo Roberto Clemente, precisamente, ¿verdad? Allí está. Y fue tan grande, ya le voy a decir, algunos de los logros que tuvo este gran deportista, y que esos logros siempre fueron con su Puerto Rico en mente. Piculín, como se le conocía, por coincidencia nació en mi querido pueblo de Aybonito, creo que en el sector La Plata, donde había el hospital de los menonitas. Pero simplemente pues fue, ¿verdad?, una casualidad. Su mamá luego de parto la trajeron ahí y parió, ¿verdad?, a este muchachito. Pero solamente pues nació, pero toda su vida pues él se crió en el pueblo de Calley, ¿verdad?, un pueblo que queda como a media hora de aquí de Aybonito. Pero aquí fue querido muy bien porque fue un gran ser humano y un gran deportista. Fue tan grande Piculín al principio, pues como era un muchacho tan alto, él llegó a medir 6 pies como 11 pulgadas, por ahí. Y al principio, como era un flaco largo, ¿verdad?, que no tenía ningún movimiento de baloncesto. Inclusive, cuando nosotros teníamos la franquicia de baloncesto superior, él vino, ¿verdad?, a practicar con nosotros, pero lo vieron tan flaco que no le hicieron ni caso, ¿verdad? Él después, pues, Armandito Torres se lo llevó para San Germán, y ahí fue que desarrolló a este gran atleta. Ahí empezó a sobresalir. Tan grande fue Piculín que participó en 5 olimpiadas. En 5 olimpiadas, y no es fácil. Y en 4 campeonatos mundiales de baloncesto. Y por estos logros, la FIBA Internacional
lo incluyó en el Salón de la Fama del baloncesto de la FIBA internacional. O sea, que no todos llegan a él. Piculín fue el primer boricua desarrollado en Puerto Rico, en el baloncesto de Puerto Rico, que fue seleccionado en el draft de la NBA en primera ronda. ¿No? Jugó creo que como 2 años, pero no, al ser drafteado inmediatamente no empezó a jugar. Se quedó jugando con la universidad y jugó porque en esa época los jugadores profesionales, cuando se hacían profesional, no podían representar a su país. Y su amor era tan grande por representar a su país que decidió no empezar a jugar el NBA y se fue a jugar a España, ¿verdad? Hasta después cambió, ¿verdad? Esa regla. Pero en la NBA, como ven, siempre ha habido su rechazo, y especialmente a latinos que sobresalen, no le dieron mucha oportunidad. Y él pues se fue a jugar a España, jugó en Grecia, ¿verdad? Jugó en Venezuela, en Argentina, ¿verdad? Y estuvo pues una destacada actuación en esos países, especialmente en España y en Grecia. Sobresalió muchísimo y todavía hoy en día los griegos lo recuerdan con mucho cariño a Piculín Ortiz. Tan grande fue en este deporte del baloncesto a nivel internacional, a nivel local también, pero a nivel internacional, que fue seleccionado al Salón de la Fama de la FIBA, como le dije ahorita, junto con su gran amigo, que precisamente murió hace como un mes y medio, el brasileño Oscar Schmidt, que era un jugador extraordinario. Ellos fueron grandes amigos, jugaron siempre, ¿verdad?, como rivales, pero conservaron esa amistad. Tan es así que cuando a Piculín lo incluyen en el Salón de la Fama de la FIBA, Oscar Schmidt fue quien presentó a Piculín Ortiz. Y pues, un mes y medio después, Piculín lo acompaña hacia la vida eterna, ¿verdad? Y fueron considerados los 2 mejores jugadores que ha dado Latinoamérica. Pero aquí en Puerto Rico, él siempre jugó. Jugó primero con San Germán. Y cuando San Germán decidió darle chance, gracias a Armandito Torres, fue el que se lo llevó para allá. Bueno, él consideraba a Armandito como un padre, porque inclusive él vivía en la casa de Armandito allá en San Germán. Y cuando empezaron a darle chance para jugar, ganaron 4 campeonatos, ¿verdad?, del baloncesto de Puerto Rico, mientras Piculín estuvo jugando con el equipo de San Germán. Luego él pasó a jugar con el equipo de los Cangrejeros de Santurce y era tan extraordinario, tan grande, que logró 5 campeonatos con los Cangrejeros de Santurce. O sea que era un jugador extraordinario y era un jugador que él lo que le interesaba era, pues, jugar, echar para adelante y representar a su país dignamente como lo hizo, ¿verdad?, en Puerto Rico y a nivel del mundo. Todo el tiempo ese número 4, que fue el número que él siempre jugó en las diferentes temporadas y en la selección nacional, siempre lo llevó, ¿verdad?, el número 4. Y ha sido y sigue siendo respetado. Es así que al saber de la muerte de Piculín Ortiz a los 62 años, joven todavía, pero un cáncer colon rectal,
al cual estuvo pues, batallando con él, pero pues el cáncer lo venció. Y esto ha sido una tragedia nacional. Todo el pueblo se ha virado, mucha gente llorando, recordando las proezas, porque fue, como le dije, tanto lo que hizo representándonos a nuestro querido Puerto Rico, que el pueblo se ha desbordado, ¿verdad?, en reconocimiento. Y Piculín pues pasará, al igual que Roberto Clemente, como esas dos grandes leyendas del deporte puertorriqueño, porque lo dieron todo para representar dignamente a su patria. Él, pues, las amistades y los jugadores jóvenes, pues él siempre estaba en la mejor disposición, ¿verdad?, de ayudarlos, de orientarlos, ¿verdad?, y enseñarles el respeto que debían tener tanto en el juego local de Puerto Rico como a nivel internacional. Él siempre le inculcaba, ¿verdad?, a sus compañeros de equipo que había que ir a defender la patria, ¿verdad?, con honor, ¿verdad?, y darle el máximo, aunque si no se obtuviera, ¿verdad?, el logro que se perseguía, pero sí representar dignamente a la patria. Y eso se lo inculcó a sus grandes compañeros y amigos, y es digno ver el montón de compañeros jugadores que han desfilado y que han sido entrevistados hablando de lo mucho que significó José Rafael Piculín Ortiz Rijos, porque eso fue lo que él hizo, y su nombre pues permanecerá como una de las grandes leyendas de nuestro querido Puerto Rico, y que hay que preservarlo y hay que enseñarle a la juventud que no tuvo el privilegio de verlo jugar quién fue él. Y recientemente en una escuela me parece que del pueblo de Naranjito, 3 profesores se dieron esa tarea, porque al darse la noticia de la muerte de él, muchos de los jóvenes de escuela intermedia y quizás de elemental y algunos de escuela superior, pues no conocían quién era él y el legado, y ellos pues en honor a él hicieron una ceremonia para que conocieran quién fue José Piculín Ortiz y el legado que dejó para Puerto Rico y para el mundo entero. Yo sé que en otros países del mundo están sintiendo, ¿verdad?, especialmente en esos países que luego están sintiendo la muerte de este gran puertorriqueño. Que aquí en Puerto Rico había un narrador, Manuel Rivera Morales, que era un excelente narrador de baloncesto, y él pues a los jugadores y a los que mayormente sobresalían, él le ponía un nombre, y el que le puso a Piculín fue el Concorde. Si ustedes muchos recuerdan, el Concorde fue un avión francés-británico, ¿verdad?, que estuvo por un tiempo, ¿verdad?, volando por los aires del mundo. Y como era un avión tan potente y tan grande, pues Rivera Morales, al ver a Piculín en esa cancha, con esa estamina, con esos 6'11", y dando de cátedra de cómo se debe jugar la posición de centro en un equipo de baloncesto, le puso el Concorde. Y así pues muchos lo conocieron. Ya después de su cáncer, él se dedicó también, ¿verdad?, porque él
él estudió comunicaciones y parece que una meta de él era pues hacer un programa de YouTube, lo que le llamó el Go-Kart, que yo vi muchos de ellos, donde pues él llevaba de esta figura del baloncesto y de otros deportes, y no solamente de artistas, etcétera, y tenían una amena discusión y charla, ¿verdad?, con él, y uno conocía muchos de ellos. Yo vi bastantes programas de él. De hecho, el último creo que lo grabó hace 2 semanas atrás con una gran figura del deporte puertorriqueño en el béisbol, el gran Carlos Delgado, que no llegó a salir al aire porque pues falleció. Así que mi homenaje, mi eterno agradecimiento a Piculín Ortiz por lo que hizo por el deporte de Puerto Rico, por el baloncesto especialmente, por representar este país tan dignamente como lo hacía cada vez que se ponía esa camiseta que decía Puerto Rico. Agradezco, todo ese legado que yo sé que va a perdurar, porque como le dije anteriormente, tenemos 2 grandes leyendas, Roberto Clemente y Piculín Ortiz. Así que, mis amigos, esto era todo, ¿verdad?, para dar a conocer sobre ese gran baloncelista puertorriqueño que acaba de fallecer hace varios días. Muchas gracias, buenas tardes. Me despido de ustedes hasta una próxima ocasión. Los quiero mucho, que el Señor los bendiga, y como siempre pedirles que se suscriban a mi canal, que le den like, ¿verdad?, y que comenten. Buenas tardes.